me parece de suma importancia de que se haya tocado estos temas con un énfasis en el tema agrícola, donde yo creo que todavía el Perú está en pañales. Y yo creo que tomar ideas de cómo tener un desarrollo pleno, especialmente teniendo en cuenta que todavía uno de cada 4 peruanos vive en zonas rurales y que el sector agrícola es de suma importancia, me parece que eso es clave para los formuladores de políticas públicas. Me parece muy importante la experiencia asiática, porque yo creo que vemos siempre con mucha envidia de que han logrado crecimiento con equidad. Y nosotros hemos logrado crecimiento, pero nos falta probablemente el reto más importante, que es la equidad. Por tanto, yo creo que estas experiencias que nos traen son de suma utilidad. El Perú es un país, como ustedes bien saben, que se ha abierto al resto del mundo de manera muy agresiva y que esto trae oportunidades, pero también trae costos, al menos en el corto plazo, en la transición. Se tienden a aumentar las disparidades regionales, tienden a haber patrones de especialización productiva que pueden ser, digamos, que son de suma cero. Hay sectores que ganan, hay sectores que pierden, efectivamente. Estamos ahora viendo, metiéndonos un poco más al tema agrícola, a ver patrones de productividad, que si bien tenemos zonas del país que son altamente productivas en la agroindustria, vemos un rezago importante de productividad agrícola, especialmente en commodities tradicionales. Y somos un país muy expuesto a shocks externos. No solamente a cambios en los precios internacionales de los alimentos que tienden a afectar especialmente negativamente a los segmentos urbanos, pero también somos expuestos a desastres naturales. Yo creo que es un tema importante que no sé si se ha revelado en esta charla. Tenemos desastres recurrentes, inundaciones, que lamentablemente por efectos de cambio climático van a ser más recurrentes a futuro. Y esto tiende a afectar claramente al sector rural, al sector agrícola, y es un sector muy vulnerable al respecto. También estamos viendo cuáles son los principales mecanismos para poder atender este sector, que es de suma importancia. Habrán visto en prensa, hay una gran discusión acerca si estos grandes proyectos de irrigación son la mejor forma de poder ampliar la frontera agrícola en el país. Hay una discusión importante justamente hoy en el Consejo de Ministros, y por eso la ministra Arauz, que está muy entusiasta con este esfuerzo de ISPRI y la Pacífico, no ha podido estar con nosotros. Yo creo que la temática que ustedes tratan ahora, comercio, inclusión, crecimiento con equidad, son temas centrales y deben ser parte de la agenda futura del país. Ahora, yo quisiera contarles un poco la estrategia que hemos venido siguiendo y delinear un poco los desafíos, porque yo creo que no hay espacio para la complacencia. Yo comentaba en una conferencia hace unas semanas que es inconcebible que el Perú, siendo un país que haya avanzado tanto en materia macroeconómica, que se sitúe en un club de países exclusivos con grado de inversión, tenga a la par indicadores sociales tan decepcionantes. O sea, esto no es congruente. Uno ve el grupo de países con grado de inversión y sus indicadores sociales, y Perú claramente es un outlier en términos de sus indicadores sociales. Y eso yo creo que no lo hace sostenible el modelo a futuro. La estrategia del Perú, sin duda, ha sido una de crear capacidades, generar oportunidades, ampliar el acceso y mantener una red de protección social bastante importante. Obviamente es totalmente insuficiente, pero estamos avanzando en ese camino. De hecho, si uno ve el esfuerzo que hizo el país de poner adelante un programa de estímulo económico durante la crisis financiera de casi 4 puntos del producto, hubo un gran segmento dirigido a mantener el empleo. Y de hecho, el Perú es uno de los pocos países en la región donde el empleo formal no cayó en los momentos de crisis. Repito, son buenos los resultados, pero no hay espacio a la complacencia, dado los grandes déficits estructurales que aún padecemos. En términos de crecimiento, efectivamente el crecimiento ha dado frutos. Uno ve en los últimos años cómo ha crecido el ingreso promedio
de las familias y ha crecido en torno al 30% entre el año 2005 y el 2009. Y es un crecimiento que afecta el bolsillo de la gente, que sin duda es un gran avance, y esto obviamente se traduce en la reducción en los indicadores macro de pobreza, y hay un avance en esa materia. Ahora, si uno ve los desafíos que acompañan, digamos, y que deben delinear el derrotero para, digamos, las políticas públicas hacia adelante, y ya lo mencioné, hay un tema de asimetrías importantes entre los que tienen más y los que tienen menos, que se han ido reduciendo, pero igual el gap sigue siendo muy amplio. Uno ve, por ejemplo, compara el ingreso promedio entre Lima y la Sierra y es todavía muy importante esa disparidad. Uno compara entre el quintil más rico y el quintil más pobre, es todavía, digamos, insostenible esa disparidad. Por tanto, este tema de la distribución y de la equidad es un tema central. La pobreza, uno cree que vía crecimiento puede lograr reducirla, pero la inequidad es un tema y la exclusión es un tema totalmente distinto y yo creo que ahí debe ser el foco del esfuerzo público hacia adelante. Ahora, lo que hemos hecho, yo creo que es dar los primeros pasos hacia efectivamente centrar esa temática con los recursos que contamos. Y acá yo les voy a dar desde el punto de vista de Hacienda, que es la cartera que me toca gestionar. Ha habido en los últimos años un importante esfuerzo fiscal en materia social. De hecho, la mitad del presupuesto hoy en día va a los sectores sociales. Eso es indudable. Y esto constituye más o menos 10 puntos del producto. Acá estoy metiendo los programas sociales, educación, salud, agua, en esta contabilización. Y ha habido un crecimiento importante. En los últimos años, el presupuesto dedicado a los sectores sociales se ha incrementado en 60%. Sin duda, hay un esfuerzo de dedicarle mayores recursos a esta temática. Pero no solamente son recursos es lo más fácil, digamos, dar los recursos, digamos, y si ahí acaba el trabajo, nos vamos ya, cerramos el kiosco y dijimos ya acabamos la tarea, pero sin duda uno se va de la asignación de recursos a la efectividad de esa asignación y ahí la temática cambia completamente. Coincido totalmente con Enrique en términos de mejorar la eficiencia y la efectividad de la política pública, de la inversión social, es central. Tenemos diría, 2 o 3 herramientas que creemos nos pueden ayudar a mejorar esa mejor asignación de los recursos para lograr resultados. Creo que ya fue mencionado un gran esfuerzo que ha hecho el país de romper un poco el enfoque tradicional de asignación de recursos que se hacía tradicionalmente de manera inercial. Básicamente lo que tú asignabas un año, le dabas un delta y esa era la asignación siguiente. Muy rígido el presupuesto. Y vía presupuesto por resultados hemos logrado internalizar un cambio mental en la forma de cómo asignar los recursos, donde atamos asignación de recursos al cumplimiento de metas y objetivos centrales en una cantidad de temáticas, siendo probablemente donde mayor éxito hemos tenido temática social. El programa articulado nutricional, que de hecho ha meritado un reconocimiento de la Comisión Europea, es un buen ejemplo a seguir. Se ha identificado específicamente qué políticas públicas inciden sobre la reducción de los niveles de nutrición infantil y se han asignado recursos de la mano al cumplimiento de estas metas, financiando las intervenciones precisas que logran el objetivo. Se ha aprobado de que reducir la incidencia de enfermedades respiratorias, una mayor cobertura en vacunación, un monitoreo cercano del crecimiento y desarrollo de los niños, son factores que sin duda inciden sobre una reducción en los niveles de nutrición infantil. Y esa política de tratar de entender cuáles son los mecanismos de transmisión, cuáles son las intervenciones más eficaces y darles recursos, creemos es la forma como poder digamos, asignar los recursos en temáticas como esta. De hecho, estamos trabajando en una cantidad de programas estratégicos. En la actualidad
el 13 al 15% del presupuesto se asigna con esta mecánica. Y repito, no es un tema de llegar al 100%, sino es un tema de cambiar mentalidades y enfoques al respecto. Otro ámbito de acción tiene que ver con las evaluaciones de impacto, que creo que ustedes como académicos y que muchas veces se dedican a evaluar, digamos, la efectividad de intervenciones, programas sociales y demás, hay un enorme déficit. Muy poco de lo que se hace se evalúa. No sabemos si se puede mejorar o no, y hay una cantidad de problemas de diseño, en particular, donde los incentivos no están alineados, donde falta una mejor focalización, evitar errores de tipo 1, de tipo 2, digamos, no darle a quien no le corresponde y darle a quien le corresponda. Hay temas importantes que seguramente mi colega, el viceministro de Economía, lo comentó cuando estuvo acá presente en el seminario. Y un tercer y último tema que yo creo que nos da un amplio espacio de trabajo hacia el futuro es trabajar con los gobiernos locales. Creemos que los gobiernos locales son actores claves en este proceso de lograr intervenciones más eficaces y están muy cerca, digamos, a sus beneficiarios, a la comunidad. Nosotros en el Ministerio y en Hacienda en particular hemos diseñado unos programas de transferencias condicionadas de recursos de libre disponibilidad condicionadas a cumplimiento de ciertas metas. Tenemos el programa de incentivos municipales y el programa de modernización municipal que justamente trata de cambiar la forma como el gobierno central se relaciona con el gobierno local. No es un tema simplemente de darles un cheque en blanco, gasta y pedir rendición de cuentas, sino es un trabajo compartido de acompañamiento en mejorar el gran drama que tienen los gobiernos locales, que es el tema de gestión. En ámbitos que van desde motivar el esfuerzo fiscal propio y que también van centrales al tema de la estrategia de lucha contra la pobreza, de una mejor focalización del gasto social. Entonces, vi estos instrumentos de PPRs, de evaluación, de transferencias condicionadas con los gobiernos locales para mejorar su gestión. Son instrumentos que yo creo que estamos transitando en la dirección adecuada. Creo que el Perú ha hecho la tarea en lo macro, le falta mucho en lo micro y le falta muchísimo más en lo social. Y yo creo que el esfuerzo nuestro es poder dar herramientas y justamente aprender de estas experiencias tan ricas que ustedes nos han presentado en este seminario. Yo quisiera nuevamente agradecer a Máximo, a Enrique, al profesor Fan, por permitirnos poder compartir con ustedes estas reflexiones y poder aprender de ustedes especialmente. Yo creo que es importante seguir reflexionando cuáles son las mejores prácticas y aprender de lo bueno y de lo malo de otras partes del mundo. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días.